Mi nombre es Carolina Beltrán. Tengo 43 años y soy general de brigada retirada del Ejército del Aire. Entregué más de 2 décadas de mi vida a este país y vestí ese uniforme durante más tiempo que cualquier otra cosa que haya hecho. He estado en desiertos donde el viento te calaba hasta los huesos. He volado en misiones que nunca ocuparon un solo titular. He sostenido a soldados en mis brazos mientras daban su último suspiro. Sin embargo, nada de eso podría haberme preparado para el mensaje de texto que recibí de mi propia familia, apenas 5 minutos antes de embarcar en un vuelo que yo misma había pagado. El mensaje decía: no hay lugar, no vuelvas por aquí. Sin puntuación. Sin explicación. Solo 7 palabras que rompieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que aún podía romperse. Me quedé mirando esa pantalla, con el pulgar suspendido sobre el campo de respuesta. Por un breve segundo, me dije que podría ser un error, que tal vez querían decir algo diferente. Pero en algún lugar profundo de mi ser, ya sabía la verdad. Siempre la supe. Respondí con 2 palabras. Entendido. Suerte. Y eso fue todo. Miré a mi alrededor en la terminal. Las familias se reían. Las parejas discutían por el equipaje de mano. Los niños abrazaban fuertemente sus peluches. La vida seguía adelante como siempre lo hace, indiferente a los colapsos silenciosos que ocurren en el pecho de alguien. Pensé que me había vuelto inmune a esto, a la forma en que siempre descubrían nuevos métodos para recordarme que, independientemente de lo que hubiera logrado, nunca pertenecería realmente, nunca sería uno de ellos. Yo era la hija que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, la que volvía a casa con un uniforme que no podían comprender. Y aún así, después de todos esos años, me había permitido esperar que este viaje pudiera ser diferente. No lo fue. Exhalé lentamente, guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo y erguí los hombros. La gente suele hablar de cómo el servicio militar te endurece, de cómo te vuelve fría. Eso no es exacto. Lo que te endurece es la traición. Me dirigí a la puerta de embarque sin un momento de vacilación. Mi tarjeta de embarque seguía siendo válida porque yo era quien había organizado cada uno de los billetes para este viaje familiar a Sevilla. La ironía no se me escapaba. Aceptaron el destino, el hotel, los asientos de primera clase, pero no a mí. Al entrar en la pasarela de acceso al avión, vislumbré mi propio reflejo en el cristal. Una mujer que envejecía con mirada penetrante, una expresión compuesta y algo frágil temblando justo bajo la superficie. Me recordó las palabras de mi madre, siseadas una vez en la cocina cuando creía que yo no escuchaba. Ella no es como nosotros. Nunca lo fue. La puerta de la aeronave se alzaba frente a mí. Podría haberme dado la vuelta, pero no lo hice. Subí a ese avión porque algunas batallas no se libran en campos de batalla. Se libran en la negativa silenciosa a ser borrada. Me acomodé en el asiento 12A, ventana. Siempre elegía la ventana. No quería ver quién pasaba por mi lado. Fue 5 minutos después cuando todo empezó a cambiar. Fue entonces cuando el piloto detuvo por completo todo el vuelo. Fue entonces cuando salió de la cabina, me miró directamente a los ojos y saludó. Mi general, por favor, venga adelante. La cabina se quedó completamente en silencio. Mi familia, 3 filas más adelante, se giró al unísono, con los rostros pálidos, atónitos, sin palabras. No me moví de inmediato. Simplemente me quedé sentada allí, dejando que todo el peso del momento se asentara sobre mí. Pensé para mis adentros, así es como se siente la justicia. Comparto esta historia no porque quiera compasión. La comparto porque a veces las personas que más te hieren son precisamente aquellas a las que sigues perdonando, hasta el día en que finalmente te detienes. Y cuando llega ese día, no necesitas levantar la voz. Solo necesitas levantarte. Entré en el avión sin mirar atrás. Mi tarjeta de embarque temblaba levemente entre mis dedos, pero mis pasos eran firmes.
Años de disciplina militar me habían enseñado que el mundo no deja de girar simplemente porque tu corazón se rompa. La cabina olía a café pasado y aire reciclado. El mismo aroma familiar de cada vuelo que había tomado. Saludé a la azafata con un cortés movimiento de cabeza. Ella sonrió mecánicamente, con los ojos ya moviéndose hacia el siguiente pasajero. Encontré mi asiento, el 12A, ventana como siempre. Coloqué mi pequeño equipaje de mano debajo del asiento delantero, me senté lentamente y exhalé. Mis manos se posaron en mi regazo, con las venas bajo la piel más prominentes en estos días. A través de la ventana, la pista brillaba bajo un sol matutino abrasador. Los aviones se movían a lo lejos. Podría haber sido cualquier aeropuerto, cualquier ciudad. Sin embargo, de alguna manera este momento se sentía diferente, más pesado. Dejé que mi cabeza descansara contra el respaldo del asiento y antes de que pudiera evitarlo, mi mente me transportó a otra partida que no había revisitado en años. Tenía 18 años la primera vez que me fui de casa. Llovía esa mañana, el tipo de lluvia fría e incesante que se filtra hasta los huesos. Estaba en la cocina, con las manos apretadas a los costados, mientras mi madre lanzaba palabras lo suficientemente afiladas como para sacar sangre. «Estás desperdiciando tu vida», escupió ella. «¿Crees que llevar un uniforme te hará importante? No lo hará. Volverás destrozada, o peor». Aún puedo recordar el olor a tostadas quemadas. El borde astillado de la encimera donde me agarré tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Y el rostro de mi padre, inexpresivo y distante, como si ni siquiera estuviera presente en la habitación. No grité. No lloré. Simplemente recogí mi petate, erguí la espalda y salí por la puerta. Sin abrazos, sin despedidas. Solo el sonido de la puerta mosquitera cerrándose de golpe tras de mí. Esa fue la primera vez que comprendí que a veces tienes que dejar atrás a las personas, no porque quieras, sino porque quedarte extinguirá algo vital dentro de ti. El recuerdo se disolvió cuando el presente me trajo de vuelta. Una familia al otro lado del pasillo reía suavemente. Un niño pequeño abrazaba un oso de peluche y balanceaba las piernas, felizmente ajeno a las guerras silenciosas que se libraban en los corazones de los adultos a su alrededor. La cotidianidad de todo aquello, la forma en que la vida continúa a pesar de todo, se sentía casi cruel. Me ajusté el cinturón de seguridad, con la hebilla de metal fría contra mi palma. El asiento a mi lado todavía estaba vacío. Ese pequeño detalle me trajo una extraña clase de consuelo. Durante unos minutos al menos, podría estar a solas con la quietud. Vi mi reflejo débilmente en el cristal de la ventana. Los años se notaban en las líneas alrededor de mis ojos, en los hilos plateados que recorrían mi cabello. Ya no me parecía a la chica de aquella cocina lluviosa, pero en algún lugar profundo bajo el uniforme, bajo las medallas, todavía la llevaba conmigo, la chica que tanto deseaba ser suficiente. El embarque continuó. Los pasajeros entraban arrastrando los pies. Los compartimentos superiores se cerraban con un clic. Permanecí callada, observando cómo las nubes se agrupaban en el horizonte más allá de la pista. Y en ese momento, mientras los últimos pasajeros se acomodaban en sus asientos, algo simple pero profundo se volvió claro para mí. A veces las traiciones más profundas no ocurren en los campos de batalla ni en las salas de juntas. Suceden en las salas de estar, en mensajes de texto, en la forma silenciosa en que las personas que deberían amarte simplemente no lo hacen. Mantuve los ojos en la ventana. Los motores zumbaban suavemente bajo mis pies. Inhalé. Exhalé. Y esperé. Supongo que la primera vez que me reconocí como una extraña en mi propia familia fue cuando tenía unos 7 años. Mi hermano Esteban acababa de ganar la feria de ciencias de su escuela. No era nada extraordinario, un modelo de volcán que apenas producía un hilo de humo, pero se habría pensado que había descubierto la cura para el cáncer. Mis padres organizaron una pequeña celebración esa noche. Globos, pastel. Mi madre incluso sacó la vajilla buena, el juego que reservaba para ocasiones especiales. Recuerdo estar de pie en el umbral,
viéndolos reír mientras Esteban sostenía su endeble cinta azul en el aire, disfrutando del resplandor de su atención. Nadie notó que yo estaba ausente en las fotografías. Nadie preguntó por qué estaba sentada sola en el porche trasero, tirando del dobladillo deshilachado de mis vaqueros. Era invisible incluso entonces. Al crecer, Esteban no podía hacer nada malo. Era el niño mimado, encantador y relajado, el chico que traía notas decentes, jugaba deportes y contaba chistes en la mesa. Yo era la otra, la silenciosa, la niña demasiado seria que leía demasiado, hacía demasiadas preguntas y siempre parecía estar un poco fuera de lugar. Mi madre solía decírselo medio en broma a sus amigas: Carolina siempre ha sido diferente. Diferente. Esa palabra se enroscaba alrededor de mi cuello como una cadena. Me siguió en cada boletín de notas, en cada reunión familiar, en cada festividad donde mis logros, por muy duramente ganados que fueran, eran recibidos con asentimientos corteses, mientras que las victorias más pequeñas de Esteban se celebraban como milagros. Lo peor no era el favoritismo obvio. Eran las cosas sutiles. La forma en que mi padre le daba una palmada en el hombro a Esteban y decía: ese es mi hijo, pero nunca sabía muy bien cómo acercarse a mí. La forma en que la voz de mi madre se suavizaba cada vez que hablaba con él, pero mantenía un deje de aspereza cada vez que pronunciaba mi nombre. Aprendí pronto a hacerme más pequeña, a desaparecer en una habitación sin llegar a irme, a tragarme mis palabras porque ya sabía que no serían escuchadas. Es probable que por eso el ejército se sintiera como una salvación para mí. No se trataba de rebeldía. No se trataba de demostrar que nadie estaba equivocado. Se trataba de encontrar un lugar, cualquier lugar, donde mi valor no se midiera con los estándares imposibles de una familia que nunca me había visto realmente. Recuerdo el día que llegó mi carta de aceptación de la Academia del Aire. La había dejado en la encimera de la cocina para que la encontraran. Nadie dijo una palabra. Mi madre la dobló cuidadosamente y la deslizó debajo del periódico como si no fuera más que correo basura. Me fui de casa 3 semanas después. No lloré. No me despedí. Preparé mi bolso, erguí la espalda y salí por la puerta. Y en el fondo, creo que ya sabía que nunca iba a volver de verdad. De vuelta al presente, sentada en ese avión, aún podía escuchar los ecos de aquel silencio. La forma en que ciertas ausencias hacen más ruido que cualquier palabra. Cerré los ojos brevemente, centrándome en el zumbido de los motores. Pero los recuerdos se aferraban, inamovibles. Algunos fantasmas te siguen a todas partes. La verdad es que no elegí el ejército por algún noble sentido de patriotismo. Al menos, no al principio. Lo elegí porque estaba huyendo. Huyendo del silencio asfixiante de aquella casa. De la forma en que los ojos de mi madre nunca se encontraban con los míos. De la pequeñez insoportable de sentirme no deseada. Necesitaba distancia, espacio, una identidad que no hubiera sido tallada a partir de su decepción. Aún recuerdo la primera vez que toqué la tela fresca de mi uniforme, el peso de las insignias, el pliegue marcado de las mangas. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar, como si hubiera una versión de mí que realmente importara. El ejército del aire no preguntó por la familia que había dejado atrás. No le importó que nadie hubiera ido a mi ceremonia de graduación. Solo hizo una pregunta. ¿Podía hacer el trabajo? Y podía. Dios, vaya si podía. Me entregué a cada tarea, a cada misión, a cada despliegue. Ascendí de rango porque tenía que hacerlo, porque el fracaso habría significado volver. Y sabía que allí ya no quedaba nada para mí. En algún momento del camino, conocí a Jaime. Él era todo lo que yo no era. Cálido, abierto, con una sonrisa que podía desarmar incluso a los corazones más protegidos. Nos conocimos en Kandahar entre café pasado y agotamiento compartido. Me llamaba Beltrán incluso cuando no tenía que hacerlo. Yo lo llamaba problemas, aunque sabía que no lo era. No había estado buscando nada.
Había construido muros alrededor de mi corazón tan gruesos que no creía que nadie pudiera encontrar el camino para atravesarlos. Pero él lo hizo. Hablábamos de cosas sencillas, libros, música, lo que haríamos cuando saliéramos. Quería abrir una pequeña panadería en Asturias. Decía que no tenía ni idea de cómo hornear, pero que imaginaba que lo descubriría. Me permití creer, solo por un momento, que tal vez yo también podría tener esa clase de vida. Y entonces, una mañana, llegó la llamada. Yo no había estado en ese convoy, pero Jaime sí. Una bomba al borde de la carretera. Instantáneo. Sin supervivientes. Recuerdo estar de pie en el patio polvoriento cuando me lo dijeron. El mundo a mi alrededor permaneció exactamente igual. Soldados moviéndose, helicópteros zumbando. Pero algo dentro de mí se fracturó tan silenciosamente que no creo que nadie lo notara. No lloré. No grité. Simplemente doblé la carta que me entregaron y regresé a mi tienda. A partir de ese día, dejé de dejar entrar a la gente, porque amar significaba perder, y yo ya había perdido más que la mayoría. Me enterré en el deber, en medallas y misiones y kilómetros. Me convertí en la versión de mí misma que ya no esperaba un hogar, que ya no esperaba suavidad, solo precisión, solo control. Sentada aquí en este avión décadas después, me doy cuenta de que parte de mí nunca regresó realmente de Afganistán. Algunas heridas no dejan cicatrices visibles. Viven en la forma en que dejas de acercarte a los demás. En la forma en que te preparas para el impacto incluso cuando no hay peligro cerca. Me ajusté el cinturón de seguridad y mantuve los ojos en la ventana, con el cielo afuera tornándose de un gris apagado. Me quedé callada. Siempre me quedaba callada. El sonido de la puerta de embarque cerrándose con un clic me devolvió al presente. Me quedé quieta en el asiento 12A, con las manos entrelazadas ordenadamente sobre el regazo y los ojos fijos en la pista de abajo. Los motores zumbaban bajo mis pies, constantes y familiares, pero algo en el aire se sentía extraño, denso con una tensión que no alcanzaba a identificar. Fue entonces cuando la vi. La azafata. Era joven, quizá de unos 30 y pocos años, perfectamente compuesta en su uniforme azul marino, con una tableta apretada contra el pecho. Se acercó a mi fila luciendo esa sonrisa profesional que nunca llega del todo a los ojos. Disculpe, señora, dijo suavemente. ¿Es usted Carolina Beltrán? Asentí una vez. Sí. Ella cambió su peso de pierna con visible incomodidad. Siento mucho molestarla, pero ha habido una petición. Tenemos a una familia sentada más adelante que desearía sentarse junta. Han preguntado si estaría dispuesta a cambiar su asiento para que puedan acomodarse. Las palabras tardaron en calar. Lo siento. ¿Qué familia? Sus ojos se dirigieron brevemente al otro lado del pasillo, y entonces lo vi. Fila 8, lado izquierdo. Mi familia. Mi madre, sentada muy erguida con su jersey crema, con las gafas de sol puestas como si la iluminación de la cabina fuera demasiado fuerte para su sensibilidad. Mi padre a su lado, medio dormido, tan indiferente como siempre. Y mi hermano Esteban, flanqueado por su esposa y sus dos hijos perfectamente vestidos. Ni uno solo de ellos me miró. Mantuvieron la cabeza girada, con la vista baja, como si yo no existiera. ¿Ellos solicitaron esto? Pregunté en voz baja. La azafata ofreció una débil sonrisa. Sí, señora. Mencionaron que viajan juntos pero que preferirían ajustar los asientos para su comodidad. Casi me río. Comodidad, como si yo fuera simplemente la incomodidad que necesitaban eliminar. Podría haberme negado. Podría haber hecho valer mi rango, no el militar, sino el humano, el derecho básico a permanecer en el asiento por el que había pagado. Pero no lo hice. Porque algo más profundo que la ira se apoderó de mí en ese momento. No fue rabia. No fue humillación. Fue reconocimiento. Esto era lo que eran. Esto era lo que siempre habían sido.
Me desabroché el cinturón de seguridad sin decir una palabra. La azafata señaló hacia la parte trasera del avión, disculpándose pero ya mentalmente centrada en su siguiente tarea. Al levantarme hacia el pasillo, capté una sola mirada de Esteban. Un breve destello de contacto visual. Su rostro estaba en blanco, sin calidez, sin culpa, sin reconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Yo era una extraña para él. Un fantasma que pasaba. Caminé junto a ellos. Cada paso medido, deliberado, ignorando la opresión en mi pecho. Ese viejo y familiar dolor de no ser deseada. Cuanto más avanzaba, más frío se sentía. Los pasajeros levantaban la vista brevemente al pasar, pero no decían nada. Algunos ofrecían asentimientos corteses. Otros apenas registraban mi presencia. Sentí el peso de 100 juicios silenciosos presionando mis hombros como manos. Cuando llegué a la fila 30, asiento B, me senté con cuidado. Asiento central. Sin espacio para las piernas. Sin ventana. Sin dignidad. Puse las manos sobre las rodillas, exhalé lentamente y mantuve mi expresión neutral. Esto no era nuevo. Ya me habían borrado antes. Y sabía que algunos borrados no ocurren de golpe. Suceden en momentos silenciosos y deliberados, hasta que un día te das cuenta de que has sido invisible durante años. Mantuve la cabeza baja. Pero algo muy profundo en mi interior estaba cambiando. No rompiéndose, sino afilándose. A veces las humillaciones más silenciosas son las que finalmente te despiertan. Me senté en aquel estrecho asiento central, de esos que te hacen sentir más pequeña en cuanto te acomodas. El hombre a mi izquierda apenas se movió para dejar espacio. El adolescente a mi derecha mantuvo sus auriculares puestos, totalmente ajeno a todo. Y en algún lugar más adelante, mi familia se acomodaba confortablemente en los asientos que yo había reservado para ellos. Ni uno de ellos miró hacia atrás. Ni uno de ellos vaciló, ni siquiera por un momento. Cerré los ojos, obligándome a respirar, a quedarme quieta, a guardar silencio. Pero el recuerdo tiene una forma de abrirse paso independientemente de cuánto intentes contenerlo. Fue hace 7 años, la última vez que regresé a aquella casa. Acababa de volver de una misión en Oriente Medio. Un artefacto explosivo improvisado había estallado cerca de nuestro convoy. Yo no fui la herida más grave, ni mucho menos, pero mi rodilla izquierda se había destrozado, astillado, y nunca sanó por completo. Incluso ahora, en este avión, me dolía con el aire frío, con la articulación rígida por años de esfuerzo. Recuerdo estar sentada en su salón, con la pierna en alto y las muletas apoyadas contra la pared. Mi madre trajo té, no por deseo, sino por obligación. El silencio entre nosotras era asfixiante. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. En su lugar, se quejó de una mancha en la alfombra y del perro del vecino. Mi padre leía el periódico, apenas mirando en mi dirección. Esteban ni siquiera apareció. En un momento dado, ella dijo con esa plenitud familiar en su voz: «Nunca entendí por qué tenías que hacerlo todo tan difícil, Carolina». Recuerdo que las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre mi garganta y mi corazón. Casi había muerto. Había estado entre el polvo y el fuego y había visto a hombres desangrarse, cargando cuerpos que nunca olvidaría. Y ella estaba preocupada por una mancha. Me fui a la mañana siguiente sin despedirme. Esa fue la última vez que crucé su umbral. Y sin embargo, aquí estaba, representando aún mi papel. Aún apartándome cuando me lo pedían. Aún haciéndome pequeña para que ellos pudieran estar cómodos. La voz del piloto crepitó por los altavoces, anunciando las comprobaciones finales de embarque. Los pasajeros se acomodaron. El aire se espesó con esa quietud pesada que precede al despegue. Erguí la espalda, presioné las palmas de mis manos contra los muslos y me obligué a concentrarme en el zumbido del motor. Me dije a mí misma, como tantas veces antes, que nada de eso importaba, que había superado su rechazo, que no me importaba.
Pero la verdad era que todavía dolía. Siempre dolía. Y en algún lugar profundo de mi ser, sentí la agitación silenciosa de algo a lo que aún no podía poner nombre. Esa clase de cambio que susurra, basta. El asiento era incómodo de una manera que iba más allá de lo físico. Me moví ligeramente, intentando aliviar la presión sobre mi rodilla, pero no había un alivio real. El aire se sentía más enrarecido aquí atrás, esa clase de falta de aire que no tiene nada que ver con el oxígeno, sino con todo lo relacionado con la dignidad. Una voz suave me sacó de mis pensamientos. «Perdone, ¿se encuentra bien?» Me giré. La voz pertenecía a la joven en el asiento de la ventana a mi lado, de unos 20 años, de rostro fresco y nerviosa. Llevaba una sudadera universitaria desgastada y sostenía una novela de bolsillo en su regazo, aunque sus ojos no estaban en las páginas. Estaban en mí. Ofrecí un cortés movimiento de cabeza. «Estoy bien, gracias». Ella vaciló y luego sonrió con torpeza. Es solo que parecía un poco disgustada cuando se sentó. Me encogí de hombros, de esa forma en que la gente lo hace cuando no tiene intención de dar explicaciones. «Solo un error con la asignación de asientos», murmuré. Por un momento, eso pareció satisfacerla. Volvió a mirar su libro, pero luego la curiosidad pudo más que ella. «Lo siento», dijo de nuevo, esta vez más bajo. «Es solo que parece alguien que ha hecho algo importante. Por la forma en que se comporta». «No lo sé. Probablemente sea una tontería». Sus palabras me pillaron más desprevenida de lo que esperaba. Parpadeé y luego miré mis manos, firmes, descansando en mi regazo, con los dedos ligeramente curvados y los nudillos desgastados por décadas de trabajo de campo. Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle dicho que serví durante 23 años, que dirigí misiones que nunca salieron en las noticias, que sostuve a soldados moribundos en mis brazos, enterré a amigos y salvé a personas cuyos nombres nunca conocería. En su lugar, le dediqué la más pequeña de las sonrisas. «Nada especial», dije en voz baja. «Solo la vida». Sus ojos permanecieron en mí un momento más, como si quisiera preguntar más, pero luego asintió casi para sí misma y volvió la mirada hacia la ventana ovalada a su lado. Después de eso, nos quedamos en silencio. Los motores comenzaron su gemido lento y constante mientras el avión se preparaba para rodar. Las luces se atenuaron ligeramente. Exhalé, apoyándome con cuidado en el asiento, atenta a mi rodilla. No lo había evitado por vergüenza. Lo había evitado por agotamiento. Cansada de dar explicaciones. Cansada de ver cómo cambiaban las expresiones de la gente al oír palabras como veterana, combate, rango. Cansada del peso que conllevaban esas palabras, de las preguntas, de las suposiciones, de los silencios incómodos que inevitablemente seguían. A veces era más sencillo no ser nadie. La joven abrió su libro de nuevo, aunque me di cuenta de que no estaba leyendo de verdad. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la esquina de la página. Mantuve la vista al frente, fija en el asiento desgastado delante de mí. Otra conversación que no terminaría. Otra conexión que no haría. Los motores rugieron más fuerte y yo permanecí callada. La fila 30 no era solo la parte trasera del avión. Se sentía como un país completamente diferente. Me acomodé en el estrecho asiento, con el reposabrazos pegajoso por años de uso y la luz superior parpadeando débilmente sobre mí. El aire aquí atrás traía un frío que se enterraba en los huesos y se negaba a salir. Olía levemente a café viejo y a algo químico, desinfectante quizá, o el aroma estéril de demasiadas vidas de paso. Nadie me miraba. A nadie le importaba. La joven a mi lado ya se había puesto un antifaz para dormir. El hombre al otro lado del pasillo tecleaba furiosamente en su teléfono, completamente absorto. Me había vuelto invisible de nuevo, solo otro rostro, otro cuerpo en tránsito. Apoyé la cabeza hacia atrás, con el cojín rígido presionando torpemente mi cuello. El zumbido de los motores se hizo más profundo mientras las luces de la cabina se atenuaban más.
Las sombras se alargaban por la alfombra desgastada bajo mis pies. Y por un momento, solo un breve suspiro, ya no estuve del todo segura de dónde me encontraba. Algo en este asiento, en esta posición exacta, desenterró un recuerdo enterrado tan profundamente que no lo había tocado en años. La última vez que me habían echado de algún lugar que consideraba mi hogar. Debía de tener unos 12 años. No recuerdo qué inició la discusión. Podría haber sido cualquier cosa. Una tarea olvidada. Una palabra mal elegida. Con mi familia, nunca hacía falta mucho. Recordé la agudeza de la voz de mi madre, el portazo y el sonido de mis propios pies corriendo descalzos por el camino de entrada. Me senté durante horas en el escalón de hormigón del porche de un vecino. Sin zapatos, sin chaqueta, solo yo abrazando mis rodillas en la luz crepuscular mientras el frío de la tarde se asentaba en mi piel. Recuerdo pensar que no vendrían a buscarme. Lo sabía incluso entonces. Y tuve razón. Nadie vino. Finalmente, regresé adentro, porque ¿a qué otro sitio podía ir? Entré en silencio, sin ser notada. Ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Sentada aquí ahora, décadas después, sujeta a este asiento incómodo, comprendí que ese sentimiento nunca me había abandonado realmente. Esa certeza silenciosa de que algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. No era algo dramático. No era ruidoso. Era simplemente ausencia. Un vacío. Los motores rugieron más fuerte mientras el avión rodaba hacia la pista. Sentí la vibración viajar a través de las suelas de mis zapatos, subir por mis piernas, hasta mi columna. Me ajusté el dobladillo de la manga, con los dedos rozando el borde de mi reloj. Un gesto sencillo, pero me ancló. Algo sólido. Algo mío. Ya no era una niña. No carecía de poder. Pero aún así, el viejo peso persistía. Miré hacia la parte delantera de la cabina, aunque no podía verlos, mi familia, segura, instalada, separada. Y en algún lugar profundo de mi médula, sentí el primer destello de algo antiguo y pequeño, pero inquebrantable. No era ira. No era amargura. Sino la certeza silenciosa de que esta sería la última vez que permitiría que me hicieran sentir inferior. La última vez que permitiría que alguien determinara mi valor. La última vez que me empujarían a los márgenes y lo aceptaría sin rechistar. Exhalé, firme y lenta, mientras el avión empezaba a moverse. Andé en la oscuridad de la fila 30, me senté erguida, sola, pero ya no a la deriva. En algún lugar sobre el zumbido de los motores y el murmullo apagado de la cabina, una puerta se abrió con un clic cerca de la parte delantera del avión. No lo noté al principio. Estaba demasiado sumida en mis propios pensamientos, demasiado acostumbrada al ritmo de ser pasada por alto. Pero el destino, al parecer, tiene un peculiar sentido de la oportunidad. No era consciente de ello entonces, pero en ese preciso momento, Miguel Santander, el piloto de este vuelo, había salido brevemente de la cabina para revisar los procedimientos finales de embarque. Escaneó la cabina como lo haría cualquier capitán experimentado, moviendo su mirada por los rostros sin detenerse, hasta que se posó en el mío. Fue mi placa de identificación lo que llamó su atención. Incluso desde la distancia, sé que la vio. El bordado nítido, la forma familiar del emblema del Ejército del Aire, la forma sutil en que mis dedos descansaban contra el borde desgastado de mi chaqueta. Viejos hábitos que nunca se pierden del todo. No vi cómo el reconocimiento iluminaba su rostro, pero más tarde llegaría a comprender exactamente lo que había sucedido. 15 años antes, bajo un sol castigador del desierto, el capitán Miguel Santander había sido uno de los míos. Por aquel entonces yo no era general. Era comandante, y dirigía un equipo de inteligencia y personal de apoyo aéreo a través de una zona de combate remota en la provincia de Helmand. Se suponía que sería una rutina. Nunca lo es. El convoy que nos precedía chocó con un explosivo improvisado. La explosión atravesó los vehículos, esparciendo escombros y vidas en todas direcciones.
Recuerdo primero el polvo, espeso y rojo, y luego los gritos. El vehículo de Miguel había volcado, atrapándolo a él y a otros dos dentro mientras el fuego se propagaba. El recuerdo es nítido, brillante como el cristal roto. Me arrastré bajo el metal aún resbaladizo por el combustible, con las manos en carne viva, mi rodilla ya fracturada, y lo saqué. Los saqué a los tres. Nunca le dije a nadie que estaba aterrorizada. Que cada aliento que tomaba en esos momentos se sentía como si pudiera ser el último. Cuando llegó la evacuación médica, él estaba apenas consciente. Nunca esperé volver a verlo. Pero el mundo, como dije, tiene una forma peculiar de dar vueltas. Cerca de la cabina de mando, algo cambió. Los ojos de Miguel Santander se mantuvieron en mí una fracción de segundo más de lo debido. Un destello de confusión, luego memoria, luego algo más silencioso. Algo parecido al asombro. Desapareció de nuevo tras la puerta sin decir palabra. Yo permanecía allí ajena, sin saber el eco que ese momento enviaría en cascada a través de las horas siguientes. Sin saber que el peso que había cargado durante tanto tiempo, el de ser invisible, el de ser desechada, ya empezaba a deshacerse, hilo a hilo, en silencio. El avión avanzó poco a poco, con los motores subiendo a un rugido bajo. Me ajusté el cinturón mecánicamente, con las manos firmes como siempre, descansando de nuevo en mi regazo. Pensé en el desierto, en el calor, el miedo, la quietud imposible que sigue a la supervivencia. Pensé en cómo a veces nos movemos por la vida convencidos de que nadie recuerda las batallas que hemos librado, las vidas que hemos preservado, los pedazos de nosotros mismos que hemos entregado en lugares que nadie verá jamás. Y sin embargo, a veces sí lo recuerdan. Incluso si hace falta 15 años y un vuelo fortuito para que la historia encuentre el camino de vuelta. Las ruedas golpearon el asfalto. Las luces de la cabina se atenuaron. Y en algún lugar más adelante, tras la puerta cerrada de una cabina, un hombre que me debía la vida estaba a punto de cambiar la mía para siempre. Los motores se habían estabilizado en ese rugido bajo y constante, el sonido que siempre me recordaba a truenos lejanos. Me moví un poco en mi asiento, buscando una posición que no tirara del viejo dolor de mi rodilla. Pensé que la chica a mi lado se había quedado dormida. No era así. Sentí su mirada antes de verla. Cuando giré la cabeza, ella miraba hacia abajo, no a mi cara, sino a mis manos. Al principio no lo entendí. Luego seguí sus ojos y lo vi. El anillo. No era llamativo, una simple banda de oro con una pequeña insignia, el emblema del Ejército del Aire. Mis dedos aún conservaban los callos de años en el campo, y la banda misma se había oscurecido con el tiempo, pero era inconfundible para cualquiera que supiera lo que estaba mirando. Ella vaciló antes de hablar. Perdone. Espero que esto no sea demasiado personal, pero ¿estuvo en el ejército? Sentí el peso de la pregunta caer sobre mí. La respuesta cortés habría sido evadirla, decir que solía trabajar en el gobierno o algo igualmente vago. Pero su voz no contenía juicios, solo algo más suave, algo que reconocí. Curiosidad teñida de reverencia. Asentí levemente. Serví, dije simplemente. Ella sonrió, casi con timidez. Me lo imaginaba. Mi padre siempre llevaba un anillo así. Él estaba en el ejército de tierra, sin embargo, con 2 despliegues. Solía contarme historias cuando era pequeña. Su voz se perdió por un momento, mientras su pulgar trazaba el lomo del libro de bolsillo equilibrado en su regazo. Una de sus historias siempre se me quedó grabada, dijo en voz baja. Cuando era niña, me habló de este soldado, una mujer. Nunca supo su nombre. Dijo que ella lo sacó después de que su vehículo fuera alcanzado. Todos los demás pensaron que no lo lograría, pero ella sí. Ella lo salvó. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos. Siempre me pregunté si era real. Algo dentro de mí cambió. Sostuve su mirada, pero no hablé de inmediato. Se me cortó la respiración en ese lugar familiar justo detrás de las costillas.
Por un latido, estuve allí de nuevo, arrodillada en la tierra, con las manos ensangrentadas, arrastrando cuerpos uno a uno fuera de los restos. Nunca recordaba los rostros. Solo las manos. El peso de las extremidades. La urgencia. Me aclaré la voz suavemente. Era real, dije, con voz baja. Estoy segura de que lo era. Ella sonrió dulcemente, sin presionar más. No lo confirmé. No era necesario. Algunas verdades se dejan mejor sin decir pero comprendidas. Volvió su mirada hacia la ventana, con su reflejo apenas visible contra el cielo oscurecido. Sus dedos seguían jugueteando con la esquina de su libro, pero sus hombros se habían relajado. Por primera vez en horas, los míos también. Exhalé, lenta y silenciosamente. A veces el mundo te ofrece un momento, una pequeña e inesperada gracia, que te recuerda que no todo lo que has hecho ha pasado desapercibido. Que en algún lugar ahí fuera, las vidas que has tocado aún llevan pedazos de ti, aunque nunca sepan tu nombre. La luz del cinturón de seguridad sonó suavemente sobre nuestras cabezas. Y el avión empezó a moverse. En algún lugar alrededor de la fila 26, al otro lado del pasillo de donde yo estaba sentada, había una mujer, mayor, de unos 65 años quizá, con el pelo recogido en un moño impecable y una novela de misterio de bolsillo descansando en su regazo. Llevaba un sencillo collar de perlas y una chaqueta de punto azul marino. El tipo de mujer que podrías pasar por alto a primera vista. Pero ella se fijó en mí. La miré a los ojos brevemente cuando cambié de postura, intentando estirar la rodilla sin llamar la atención. No apartó la vista como habían hecho otros. Sostuvo mi mirada el tiempo suficiente para que yo detectara algo en su expresión, conciencia quizá, o una preocupación silenciosa. Volví a centrar mi atención en la ventana, pero podía sentir que sus ojos permanecían en mí. Los motores se hicieron más profundos mientras el avión continuaba rodando, y durante un rato no pasó nada. El mundo exterior se desdibujó en rayas plateadas. La cabina se sumió en esa quietud particular que siempre precede al despegue. Y entonces, sin pompa alguna, ella buscó en su bolso y sacó su teléfono. No la miraba directamente, pero capté el movimiento con mi visión periférica, la soltura experimentada de alguien que no está navegando por aburrimiento, sino escribiendo con un propósito deliberado. Sus dedos se movían cuidadosamente por la pantalla. Tocar. Pausa. Tocar de nuevo. Me moví ligeramente, algo parpadeando bajo la superficie. No lo suficiente como para mirar fijamente. Solo lo justo para registrar que su postura había cambiado. Su espalda se había erguida. Su mandíbula estaba tensa. No lo sabía entonces, pero más tarde me enteraría de que estaba redactando un correo electrónico al equipo de atención al cliente de la aerolínea. Una queja formal. Breve y directa, pero suficiente. Puedo imaginar las palabras que pudo haber usado. La pasajera Carolina Beltrán, visiblemente mayor, viajando sola, fue obligada a ceder su asiento asignado en circunstancias cuestionables para acomodar a una familia que no mostró consideración. La pasajera parecía angustiada pero cumplió sin protestar. La tripulación de cabina permaneció indiferente. Por favor, eleven esto para su revisión. Dejó el teléfono suavemente sobre su mesa plegable y entrelazó sus manos. No volvió a mirarme. No dijo ni una sola palabra. Pero lo sentí. Un pequeño cambio en la atmósfera, una onda expansiva, porque a veces la justicia no empieza con grandes gestos. A veces comienza en silencio, en las manos de un extraño que simplemente se niega a mirar hacia otro lado. Exhalé suavemente, ajustando la manga de mi chaqueta. Mis dedos rozaron el borde bordado de mi parche con el nombre. Y algo dentro de mí se estabilizó. No sabía quién era ella. No necesitaba saberlo. Lo que importaba era que alguien lo había visto. Me senté un poco más erguida. La molestia en mi rodilla, sorda pero soportable. Los motores rugieron más fuerte bajo nosotros. Las ruedas golpearon suavemente el asfalto.
Las luces de la cabina cambiaron a su ajuste de intensidad baja para el despegue. Miré hacia la parte delantera de la cabina, hacia las filas que ya no podía alcanzar. Mi familia nunca se dio la vuelta. Ni una vez. Pero en algún lugar profundo de mi médula, sentí el primer destello de algo antiguo y pequeño, pero inquebrantable. No era esperanza, todavía no. Pero era el principio de ella. El anuncio llegó justo cuando los motores subían a ese tono familiar, apenas unos segundos antes del momento previsto para el despegue. Damas y caballeros, les habla el capitán Santander. Vamos a mantener nuestra posición un momento. Su voz era calmada y medida, pero había algo bajo ella, algo que me hizo incorporarme. Miré hacia la parte delantera de la cabina, aunque desde la fila 30 no podía distinguir mucho. Un murmullo recorrió las filas delanteras. La gente se movió en sus asientos. La joven a mi lado se subió el antifaz, confundida. Entonces se abrió la puerta de la cabina de mando. Lo vi antes de comprender del todo lo que estaba pasando. Miguel Santander. Su uniforme estaba impecable, con las barras doradas nítidas contra el azul profundo de sus mangas. Su expresión era ilegible, pero sus ojos escaneaban la cabina con un propósito inconfundible. Y entonces me encontró. Sentí ese breve y cargado momento de reconocimiento. Sus pasos fueron deliberados mientras avanzaba por el pasillo. Fila tras fila, los rostros se giraban. Las conversaciones se disolvían en un silencio incómodo. Se detuvo en mi fila. Señora, dijo gentilmente, con su voz lo suficientemente alta para ser oída sin forzarla. ¿Es usted Carolina Beltrán? Asentí, sin confiar aún en mi voz. Él se irguió. Sus siguientes palabras no fueron solo para mí. Fueron para toda la cabina. Damas y caballeros, dijo claramente, permítanme presentarles a la general de brigada Carolina Beltrán, del Ejército del Aire, retirada. 23 años de servicio. Múltiples despliegues de combate. Estrella de bronce. Cruz de vuelo distinguido. El aire abandonó mis pulmones. Por un latido, toda la cabina quedó suspendida en el silencio. Pude sentir la onda de comprensión moviéndose asiento por asiento, pasillo por pasillo. Me quedé congelada, sin saber si ponerme de pie o simplemente desaparecer bajo el suelo. Pero él no había terminado. No se le debería haber pedido que abandonara su asiento asignado, continuó, con voz inquebrantable. Y me gustaría invitarla personalmente a que nos acompañe en el asiento 1A. Un murmullo contenido recorrió a los pasajeros. Podía sentir docenas de ojos puestos en mí, pero por una vez no se sentía para nada como un juicio. Se sentía como algo totalmente distinto. Respeto. Vergüenza. Reconocimiento. Mi familia estaba en algún lugar más adelante. No necesitaba mirar para saber que estaban observando. Me levanté lentamente, apoyándome en el reposabrazos. Mi rodilla protestó, pero mantuve mi rostro compuesto, mi respiración uniforme. El capitán extendió una mano, no porque yo necesitara ayuda, sino como un gesto de respeto. La acepté. Al salir al pasillo, la atmósfera cambió a mi alrededor. Pude sentirlo, la forma en que toda la narrativa cambió en un instante. No la oveja negra, no la carga. Ya no. Caminé hacia adelante, pasando las filas que una vez se habían sentido imposiblemente fuera de mi alcance. Los murmullos se desvanecieron a mi espalda. El peso que había cargado durante tanto tiempo se volvió más ligero. No sonreí. No lloré. Simplemente seguí caminando. Algunas batallas se libran sin llegar a levantar un arma. Y a veces, ganas. El silencio que siguió se sintió más pesado que el aire mismo. Podía sentirlo, el peso de sus miradas. Los pasajeros que me habían ignorado minutos antes ahora seguían cada paso que daba. Algunos se movieron incómodos. Otros apartaron la vista. Pero la mayoría simplemente miraba, con los ojos muy abiertos, como si me vieran por primera vez.
No necesité buscarlos. Sabía exactamente dónde estaban. Fila 8. Mi familia. Incluso sin girar la cabeza, podía sentir la quietud que se había apoderado de sus asientos. Conocía esa quietud demasiado bien. Era el mismo desapego frío con el que había vivido durante años, ahora reflejado de vuelta hacia ellos de la manera más pública imaginable. Por una fracción de segundo al pasar, me permití mirar. El rostro de mi madre estaba congelado, con los labios entreabiertos por la incredulidad. Mi padre estaba sentado rígido, con las manos entrelazadas con demasiada fuerza en el regazo, los ojos desenfocados como si se negara a procesar lo que estaba ocurriendo. Y Esteban, mi hermano, el perpetuo hijo de oro, parecía pálido, de algún modo disminuido. Su boca se movió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Seguí caminando. La voz del capitán sonó una vez más, calmada pero firme, llenando la cabina. En mis 23 años de servicio, dijo, he aprendido una verdad que se mantiene en cualquier uniforme. No dejamos atrás a los nuestros. Ni en combate. Ni en la vida. Nunca. Sus palabras resonaron con más fuerza de lo que cualquier aplauso podría haberlo hecho. Oí a alguien en la fila 5 susurrar, es general. Otra voz, más suave, dijo, creo que la he visto antes en las noticias. El murmullo creció, pero nadie levantó la voz. Era esa clase de silencio atónito que deja a la gente sin saber si aplaudir o bajar la mirada. No sentí nada de eso en la superficie. Por dentro, sin embargo, podía sentir el aflojamiento lento y deliberado de algo viejo, algo largamente enterrado. Durante años me habían dicho quién era yo. La extraña. El fracaso. La decepción que se negaban a reclamar. Y yo lo había aceptado en silencio, obedientemente, porque en algún lugar bajo todo, una parte de mí también lo había creído. Ya no. Cuando llegué a la parte delantera del avión, el capitán se hizo a un lado y señaló hacia el asiento 1A. Me detuve solo un momento, no por incertidumbre, sino porque quería guardar este recuerdo cerca, grabarlo en las paredes de mi mente para cada vez que me hubieran hecho sentir pequeña. Luego me senté. El cuero era suave bajo mi cuerpo. El espacio, generoso. Pero más que la comodidad física, se sentía correcto. Mientras el capitán volvía al intercomunicador, añadió una última frase. Bajó la voz, pero se escuchó en cada rincón de la cabina. La dignidad, dijo, no es algo que otorgamos. Es algo que reconocemos. Y así, sin más, el avión empezó a moverse. El suelo bajo mis pies, el suelo que había pisado toda mi vida, ya se había desplazado. Me senté en silencio en el asiento 1A, con las manos apoyadas en el regazo, mientras el peso del momento seguía asentándose. La cabina había vuelto a una extraña quietud. Los murmullos se habían desvanecido, reemplazados por el suave chasquido de los cinturones de seguridad y el timbre apagado de las señales superiores. Mantuve la vista al frente. No esperaba nada más. Sinceramente, aún estaba absorbiendo lo que ya había sucedido. Pero entonces, desde algún lugar detrás de mí, una voz rompió la calma. Perdone, mi general Beltrán. Me giré un poco. Un hombre, de unos 50 y tantos años, con canas en las sienes, estaba de pie dubitativo en el pasillo, con una mano apoyada en el respaldo del asiento para mantener el equilibrio. Llevaba una sencilla chaqueta azul marino y vaqueros. Nada destacable. Su voz temblaba ligeramente al hablar. Lo siento, tartamudeó. No pretendía interrumpir, pero reconocí el nombre cuando el capitán lo anunció. Le dediqué un pequeño y cortés asentimiento. Sí. Él tragó saliva con dificultad, con la garganta trabajando como si intentara forzar la salida de palabras demasiado pesadas para cargar con ellas. Mi hijo, empezó, con la voz deshilachándose por los bordes. El cabo Mateo Reyes. Afganistán. 2009. El aire abandonó mis pulmones antes de que pudiera evitarlo. Me acordé. No era su rostro lo que recordaba.
eran las manos. Las manos frenéticas y ensangrentadas que se asomaban entre el humo, y los gritos que desgarraban el aire del desierto. El convoy de su hijo había sido emboscado por dos flancos. Yo había estado dirigiendo la vigilancia aérea, pero cuando llegó la llamada, tomé yo misma la decisión de entrar a pie. Cuando la extracción se estancó, saqué a 3 hombres aquel día. Uno de ellos apenas se aferraba a la vida. Recordé presionar mi mano contra la herida sangrante, gritando por un médico, negándome a dejar que se me escapara. El hombre frente a mí, este padre, tenía los ojos vidriosos ahora. Llegó a casa gracias a usted, susurró. Ahora está casado. Tiene 2 hijos. Da clases de ciencias en un instituto en Burgos. Se detuvo, con los dedos apretando el respaldo del asiento. Nunca pude darle las gracias. Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras ensayadas, profesionales, distantes, ninguna de ellas parecía adecuada. En su lugar, simplemente asentí, lenta y deliberadamente. Me alegro, dije suavemente. Me alegro muchísimo de que volviera a casa. El hombre sonrió, con una clase de sonrisa rota y agradecida, y se llevó brevemente la mano al pecho antes de regresar a su fila. No dijo nada más. No fue necesario. Pero en ese instante, algo cambió de nuevo en mi interior. Esto ya no se trataba de mi familia. No se trataba de su frialdad, de su silencio, de su ausencia. Se trataba de algo mucho más grande, algo intocable por la pequeñez de su rechazo. Me recosté, con el zumbido del motor constante bajo mi cuerpo, y lo sentí, silencioso, desconocido, pero innegable. Yo importaba. No por las medallas ni el rango. No por ningún título. Sino porque en algún lugar, de alguna manera, yo había marcado una diferencia real en la vida de alguien que todavía se acordaba. Que todavía se preocupaba. El avión se inclinó suavemente mientras realizaba su giro lento hacia la pista. Y por primera vez en lo que parecían años, me permití respirar plenamente. Después de todo, no era invisible. El avión se había nivelado y la señal del cinturón de seguridad brillaba suavemente sobre nuestras cabezas. La cabina se había sumido en un murmullo tranquilo de conversaciones apagadas y el tintineo ocasional de los carritos de bebidas rodando por el pasillo. Mantuve la mirada en la pequeña ventana a mi lado, en la vasta extensión de nubes luminosas bajo el sol de la mañana. Pensé que aquel sería el final. Pero nada permanece enterrado para siempre. Oí su voz antes de verlo. Carolina. Giré la cabeza lenta y deliberadamente. Esteban estaba de pie justo tras la cortina que separaba la primera clase del resto de la cabina. Tenía las manos metidas torpemente en los bolsillos y su expresión estaba tensa por algo parecido a la incomodidad, o a la culpa. Quizá ambas cosas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, se aclaró la garganta. Yo, solo quería decir que lo siento, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo llegamos a esto. Lo del asiento, la forma en que mamá y papá lo manejaron todo. No estuve de acuerdo con nada de eso. Lo observé. Aquel hombre que una vez había sido el niño de oro, el hermano que siempre había reclamado más espacio, más luz, más de todo. Parecía más pequeño ahora, aunque su complexión no hubiera cambiado. No me apresuré a llenar el silencio. Después de un momento, dije en voz baja, algunas heridas no cierran solo porque alguien pida perdón, Esteban. Su expresión cambió, algo frágil se rompió justo bajo la superficie. Asintió una vez, despacio, con los ojos cayendo hacia la alfombra bajo sus pies. Lo sé, murmuró. Lo sé. Vaciló, como si hubiera más cosas que quisiera decir, años de cosas no dichas presionando tras sus dientes. Pero en su lugar, dio un paso atrás. No forzó la situación. No se defendió. Simplemente ofreció una pequeña y dolorida sonrisa, del tipo que das cuando te das cuenta demasiado tarde de que ciertos daños nunca pueden deshacerse. Mientras se giraba para irse, la vi a ella. Mi madre.
Estaba de pie justo al otro lado de la separación, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Su expresión era reservada pero no airada, simplemente ilegible. Por un momento, sus ojos encontraron los míos. Y en aquel único y prolongado suspiro, vi algo en ella que no había visto en décadas. No calidez. No amor. Sino reconocimiento. Por primera vez, creo que me vio, no como la hija a la que nunca entendió, no como la decepción que cargaba como un lastre, sino como una persona. Una mujer. Una superviviente. Abrió la boca ligeramente, como para hablar, pero no salieron palabras. En su lugar, exhaló suavemente por la nariz, sin romper nunca la mirada. Yo la sostuve, calmada y firme. No ofrecí un asentimiento. No me acerqué a ella. Hay distancias que no se pueden cruzar de un solo paso. Y entonces, de forma casi imperceptible, bajó los brazos. Sus hombros cayeron. Su barbilla descendió. No fue una disculpa. No fue perdón. Pero fue algo. Un cambio. Una rendición silenciosa ante una verdad que había estado suspendida entre nosotras durante años. Volví a girarme hacia la ventana mientras ellos desaparecían tras la cortina. Mi corazón se sentía estable. Sin picos de adrenalina. Sin ese dolor vacío. Solo quietud. Hay batallas que no están destinadas a ser ganadas. Algunas guerras terminan no con declaraciones, sino con silencio. Inhalé largo y profundo, con las nubes extendiéndose infinitamente más allá del cristal. Y por primera vez en mi vida, ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. El avión se estabilizó en su altitud de crucero y la señal del cinturón se apagó mientras la cabina volvía al ritmo tranquilo de un vuelo largo. Pero el silencio no era completo. Estaba fracturado, vibrando con el trasfondo de todo lo que acababa de suceder. Podía sentirlo. Incluso sin darme la vuelta, percibía los susurros, las miradas, el suave rumor de conversaciones que empezaban y se detenían, acalladas demasiado tarde para ocultarlas. No todo el mundo lo aprobaba. Empezó con 2 pasajeros en la fila 5, murmurando un poco demasiado alto. A ver, entiendo que sea militar, dijo una mujer, con la voz teñida de una irritación apenas velada, pero detener todo un vuelo por una sola persona me parece excesivo. Su compañero de asiento, un hombre de voz baja, respondió, no se humilla a alguien así. Ella no lo pidió. La primera mujer resopló suavemente. Hoy en día la gente se desvive por los soldados. No es más que corrección política. No reaccioné. Mantuve los ojos en el horizonte tras la ventana, en el suave desenfoque de las nubes debajo de nosotros. Pero las palabras impactaron, de la forma en que siempre lo hacen las cosas afiladas. Unas filas más atrás, otra voz se alzó, más clara, más directa. Un hombre joven, de unos 20 años, inclinándose hacia su acompañante al otro lado del pasillo. Mi tío sirvió, dijo. A veces las batallas más duras son las que nadie ve nunca. Ella se merece ese asiento. Se merece respeto. Exhalé lentamente, con las palmas de las manos apoyadas en los reposabrazos. Las voces flotaban por la cabina en fragmentos, aprobación, resentimiento, confusión. Y entonces, una frase. Silenciosa, casi inaudible, pero la capté. La voz de un hombre, baja y deliberada, sea general o no, no deja de ser una mujer que nadie quería. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. No me estremecí, al menos no visiblemente. Me quedé quieta, con la espalda recta y la respiración pausada. Pero algo dentro de mí cambió. No fue la vieja herida, aquella ya había cicatrizado hacía mucho tiempo, sino algo más profundo. Porque esa es la verdad que ninguna ceremonia puede borrar. Ni el título. Ni el saludo. Puedes levantarte. Puedes sobrevivir. Puedes llevar medallas sobre el pecho. Y aún así, habrá personas que no verán más que ausencia. Nada más que la suma de lo que te falta. Una hija no amada.
Una hermana no deseada. Una mujer desechada. Esa es la parte de la que ningún uniforme te protegerá jamás. Dejé que las palabras se asentaran. No me volví. No permití que vieran ni el más mínimo atisbo de reacción, porque sabía mejor que nadie que la dignidad no te la entrega la aprobación de los demás. Es algo que reclamas en silencio, a lo largo de los años, en momentos como este. Cuando eliges no caer. Cuando eliges no achicarte. El avión zumbaba con constancia a mi alrededor. El carrito pasó con el tintineo suave de los vasos. Una azafata se movió por el pasillo, con sus ojos moviéndose brevemente en mi dirección, con expresión ilegible. Aspiré una bocanada de aire lenta y profunda. Algunas personas siempre elegirán ver las grietas en lugar de la fortaleza. Esa es su carga, no la mía. Cerré los ojos brevemente, sintiendo el ritmo constante de mi propio corazón, la suave vibración del vuelo bajo mis pies. Cuando los abrí de nuevo, el cielo se extendía amplio, infinito e impecable. Permanecí inmóvil, porque a veces la inmovilidad misma es una forma de desafío. Los motores me calmaban, pero mi mente se negaba a descansar. Me senté en el 1A, contemplando la extensión ilimitada de nubes, mientras la quietud de la cabina me envolvía. Y en algún lugar de esa calma, algo viejo, algo que había enterrado en la parte más profunda de mí misma, surgió sin previo aviso a la superficie. No se trataba solo del asiento. Nunca se trató solo del asiento. El recuerdo llegó suavemente al principio, en imágenes inconexas. El despacho de mi padre, las paredes con paneles oscuros, el aroma denso a tabaco, el suave barajar de papeles, la forma en que siempre dejaba la puerta entornada lo justo para que las voces fluyeran hacia el pasillo. Apenas tenía 24 años cuando sucedió. Lo suficientemente joven para creer en lo que está bien y lo que está mal. Lo suficientemente joven para pensar que hacer lo correcto podría realmente empezar a reparar lo que estaba roto entre nosotros. No había pretendido oírlo. No había pretendido saberlo. Pero una vez que lo escuché, con su voz baja, aguda y calculadora, ya no hubo forma de dejar de oírlo. Las licitaciones falsificadas, los números manipulados, los acuerdos silenciosos hechos a puerta cerrada que mantenían su negocio a flote mucho después de que debería haber colapsado. Él no era el hombre que yo creía. Y en ese momento, yo me convertí en algo más también. No en su hija. No en la soldado de uniforme que lo hacía sentir orgulloso cuando los vecinos preguntaban. En una amenaza. Lo denuncié. No para destruirlo. No por odio. Sino porque estaba obligada por juramento, por honor, por todo lo que el ejército del aire me había inculcado para decir la verdad. Las consecuencias fueron silenciosas. No hubo escándalo público. No hubo titulares. Solo una ruina silenciosa. Contratos revocados. Alianzas rotas. Y con ello, el último hilo de cualquier respeto que mi familia me hubiera extendido alguna vez. Nunca hablaron de ello abiertamente. No les hizo falta. La distancia creció de la noche a la mañana, solidificándose en cada llamada no devuelta, en cada invitación navideña que nunca llegaba. El mensaje implícito era inconfundible. Había elegido a extraños antes que a mi propia sangre. Cargué con ese peso durante 20 años. Pero la parte que nadie vio nunca, la parte que nadie supo jamás, fue que yo podría haberlo destruido por completo. Podría haber dejado que la investigación completa siguiera su curso. Podría haber filtrado las pruebas a la prensa. Podría haberle arrebatado hasta el último vestigio de dignidad al que se aferraba. Pero no lo hice. Mantuve en secreto las partes privadas. Dejé que la historia se disolviera en la nada. Permití que su reputación sobreviviera de esa forma frágil y pulida en que los pueblos pequeños permiten que sus secretos se desvanezcan. Y aún así, me dieron la espalda. No fui expulsada porque les hubiera fallado. Fui expulsada porque me negué a ayudarlos a mentir. Esa comprensión se asentó sobre mí ahora, no como una herida fresca,
sino como una vieja cicatriz que finalmente me atrevía a recorrer con los ojos abiertos. El rechazo que había cargado, la frialdad que había tragado, los años de silencio, nada de eso se trató nunca realmente de quién era yo. Se trataba de quiénes eran ellos. Personas tan decididas a proteger la ilusión de su propia perfección que estaban dispuestas a desechar a cualquiera que sostuviera un espejo que no pudieran soportar mirar. Y yo, tontamente quizá, los había dejado hacerlo. No por debilidad. Por amor, retorcido en algo irreconocible. La clase de amor que te convence de que el silencio es lealtad. Que proteger el nombre de alguien importa más que protegerte a ti misma. Cerré los ojos, dejando que el aire fluyera a través de mi despacio, de forma compasada. La traición no dolía porque me hubieran rechazado. Dolía porque yo había elegido cargar con el peso de sus secretos para que ellos no tuvieran que hacerlo. Me había permitido convertirme en el chivo expiatorio, en la paria, en la sombra a la que podían culpar una y otra vez porque era más sencillo que enfrentarse a su propia oscuridad. Y lo trágico era que lo había hecho voluntariamente. Abrí los ojos de nuevo. La luz de las nubes era suave contra el cristal. No me arrepentía de haber dicho la verdad. Nunca lo había hecho. Pero sí me arrepentía de los años que pasé esperando que lo entendieran. Ahora sabía más. Algunas personas eligen la ceguera. Algunas personas eligen el silencio. Y no importa cuánto desees lo contrario, no puedes obligarlas a verte. No puedes obligarlas a amarte. Pero puedes elegirte a ti misma. El asiento bajo mi cuerpo se sintió más blando al exhalar, y la opresión en mi pecho se alivió solo un poco. No era yo quien necesitaba perdón. No era yo quien había fallado. Las ruedas tocaron tierra con un suave golpe, y el lúteo familiar de la llegada se asentó en mis huesos. La cabina volvió a la vida. Los cinturones hicieron clic al abrirse. Los compartimentos superiores crujieron. Las voces se alzaron con esa energía tranquila y ansiosa de la gente lista para seguir adelante. Yo permanecí sentada por una vez. No había prisa. No había urgencia. Solo la calma constante de saber que, fuera lo que fuese lo que se había roto, ya no necesitaba arreglarlo yo. Al recoger mi bolso y bajar del avión, la brillantez de las luces de la terminal me pilló desprevenida. Por un momento, todo se sintió irreal, como entrar en un mundo que había continuado sin ti. Fue entonces cuando los vi. Un pequeño grupo de jóvenes cadetes, apenas adolescentes, estaban cerca de la puerta de embarque, esperando un vuelo de conexión. Sus uniformes estaban impecables. Sus espaldas, rectas. Reían suavemente entre ellos, compartiendo historias que yo solo podía imaginar. Una de ellas, de apenas 19 años por su aspecto, me notó primero. Sus ojos bajaron instintivamente a la insignia de mi petate y luego subieron a mi rostro. Su expresión cambió. Reconocimiento. Respeto. Quizá algo más. Antes de que pudiera reaccionar, dio un toque a los demás. Al unísono silencioso, se cuadraron. Todos y cada uno de ellos me dedicaron un sutil asentimiento con la cabeza, no un saludo formal, ni algo ensayado, sino esa clase de reconocimiento tácito que solo quienes han vestido el uniforme comprenden de verdad. Yo no sabía sus nombres. Ellos no sabían el mío. Y sin embargo, en ese momento fugaz, algo pasó entre nosotros. Un hilo tensado a través de las generaciones. Un recordatorio de que, sin importar cómo el mundo exterior eligiera definirme, aquí, en esto, todavía había pertenencia. Les devolví un pequeño asentimiento, con mi mirada suavizándose sin esfuerzo. El peso que había cargado durante tanto tiempo se sintió más ligero. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Seguí caminando. No para alejarme, ni para acercarme, simplemente hacia adelante. Una semana después, llegó la carta. La encontré descansando en el umbral de mi puerta al volver de uno de esos paseos largos y sin rumbo que tomas cuando tus pensamientos son demasiado pesados para la quietud. El sobre era pesado, oficial,
con el sello del Ministerio de Defensa impreso firmemente en el papel. Lo abrí con cuidado, sentada sola en el porche delantero, mientras el cálido sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el gastado suelo de madera. El lenguaje era formal, pero las palabras conllevaban el peso de algo que no había previsto. Un ascenso póstumo al retiro, reconociendo un servicio que durante mucho tiempo no había sido reconocido. General de división, a título honorífico. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. No lloré. No sonreí. Simplemente me quedé allí sentada, con el papel suave entre mis dedos, mientras la brisa se movía suavemente por mi rostro. A lo lejos, las risas de unos niños llegaban desde el jardín de un vecino. En algún lugar, sonaba un carillón de viento. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me permití simplemente estar tranquila. Pensé en mi padre. En mi madre. En Esteban. En los años que había perdido esperando una disculpa que nunca llegaría, anhelando la aceptación de personas que no tenían ninguna que ofrecer. Y luego pensé en los cadetes. En el capitán Santander. En el hombre cuyo hijo había vivido. Pensé en todas las formas silenciosas y tácitas en que una vida puede dejar ondas en el mundo. Me recosté y cerré los ojos brevemente. Ya no cargaba con el dolor. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque finalmente yo había aprendido a perdonar incluso a aquellos que nunca lo habían merecido. No por ellos. Por mí. El viento cambió suavemente, rozando mechones de pelo sueltos contra mi cara. El mundo se sentía abierto, tranquilo, amable. Dejé que la paz se asentara. Me quedé allí hasta que el sol bajó, con la carta doblada cuidadosamente en mi regazo. Antes de despedirnos, me encantaría preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Es una mañana tranquila con la luz del sol entrando por su ventana y el calor de una taza de café en sus manos? ¿O quizás sea una de esas noches tardías en las que historias como esta les encuentran en el momento exacto? Cuéntenoslo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos con genuino cariño y gratitud. Y si esta historia les conmovió, por favor consideren suscribirse a este canal, no solo para escuchar más relatos como este, sino para formar parte de algo más grande, una comunidad que todavía cree en la bondad, en la sanación y en las segundas oportunidades. Gracias por dedicarme su tiempo hoy. Donde quiera que estén, sean quienes sean, espero que lleven esta historia con ustedes. Y espero que recuerden, a veces el milagro no llama a su puerta haciendo ruido. Espera en silencio. Con paciencia, hasta que ustedes estén finalmente listos para abrir su corazón y dejarlo entrar. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima historia.